Hola a todos y todas, le damos la bienvenida a nombre del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a esta nueva conmemoración del Día del Cine Chileno. Como Museo de la Memoria estamos muy contentos, muy felices de unirnos por ya quinta edición a esta conmemoración del Día del Cine Chileno, que recuerda la detención y desaparición de dos importantes cineastas nuestros, como son Carmen Bueno y Jorge Miller, quienes fueron detenidos y están desaparecidos desde el 29 de noviembre de 1974. Bueno, en conmemoración a ellos, como una manera de homenajearlos, cada año, a partir del año 84, la comunidad del cine chileno decidió fijar el día 29 de noviembre como el Día del Cine Chileno, y nosotros, como decía, a partir de hace 5 años, como Museo de la Memoria, nos venimos sumando a esta actividad, que realizamos cada año, digamos, con distintas organizaciones, y principalmente además con importantes cineastas, como Pablo Perelman y Pepe de la Vega, que nos acompañan cada año en la organización de este encuentro, de esta verdadera fiesta del cine nacional. Puntualmente ahora lo que nos convoca, lo que queremos invitarles es a ver un documental que se llama Aide y el pez volador. Es un documental que salió apenas hace un año atrás, y nos encontramos con tres mujeres hermosas, tres mujeres maravillosas que están involucradas, que forman parte de este importante documental, que se los quiero presentar ahora. Tenemos a Pachi Bustos, que es la directora y guionista del documental, a Paola Castillo, productora y guionista también de Aide y el pez volador, y ni más ni menos que a la protagonista, Aideo Reuter, que nos acompañan hoy día para conversar, para contarles un poco más de lo que se trata, en qué consiste este documental y cuál es su historia, su contexto, qué ha pasado con él. Entonces, pero de todas maneras, lo primero que yo quería hacer con ustedes, lo primero que quería preguntarles brevemente, si nos puedes contar qué significa para ustedes, o qué se siente, digamos, cómo se sienten de formar parte de esta conmemoración que es el Día del Cine Chileno. No sé cuál de las tres quiere partir con esa primera pregunta. Bueno, súper honrada en realidad de que en el fondo nos hayan invitado a participar de esta conmemoración de este día, del Día Chileno, que se celebra justamente en conmemoración a la desaparición de estos dos cineastas, creadores tan importantes, y cuya desaparición es como un hecho como tan trágico, junto con la de todos los otros detenidos desaparecidos, pero para nosotros, para el mundo del cine y los creadores, resulta particularmente significativo. Es muy bonito que en el fondo, como su muerte, sus vidas que fueron truncadas, finalmente se haya hecho como este gesto de al contrario, celebrar sus vidas, y también en el fondo dar cuenta de lo vivo que sigue este cine que ellos tanto contribuyeron a crear, a hacer surgir en ese momento, en esos años, donde el cine chileno además experimentó un esplendor tan notable como fue en los años en que ellos fueron creadores. Sí, me sumo como a las palabras de Pachi, obviamente que un día súper como importante y emotivo, ¿no? Por todo, por lo que bien se ha dicho, un día de recuerdo de figuras que han marcado el cine chileno, específicamente también, de alguna manera también el documental específicamente, y es bello ver eso como también reconocimiento a la historia, que es tan importante y tan necesario, ¿no? Es una forma de celebrar y recordar a la vez, ¿no? Y eso es importante. Y también es un día importante porque también es una forma también o una excusa para compartir la creación tanto pasada como presente de lo que está pasando hoy día en el cine, que es tan importante. Es cierto que nuestro cine cada día crece más y busca posibilidades de alguna manera
de llegar a distintas comunidades, pero hasta el día de hoy, bueno, con la situación que estamos viviendo, es complejo. Entonces todos estos momentos, estos hitos especiales también son una forma de alguna manera de fomentar, de apoyar también la circulación de contenidos que son tan importantes de compartir, porque también hablan de nuestra memoria y de nuestra necesidad también de conectarnos y de entendernos. Así que en ese sentido este día es un día especial en muchos, muchos planos, digamos, ¿no? Y por eso es tan importante. A A mí me pesar de que tú no, pasa que miro la historia. Perdón, Paulina, ¿me ibas a decir algo? no te decía que a pesar de que tú no vienes directamente del mundo del cine, ¿no? Como Paola y como Pachi, pero de todas maneras no es algo que nos atraviesa, ¿no? Y el hecho mismo de que forme parte de este documental y de este país, también me imagino que significa algo, digamos, para ti este día. Desde luego. Mira, soy absolutamente coetánea de la Carmen Bueno y de Jorge Müller. Soy también una prisionera que pasó por la Villa Grimaldi un año después, solo un año después. Entonces, para mí es especialmente valioso que coincida la exhibición del documental por decisión de ustedes, como Museo de la Memoria, con el poder rendir homenaje a las vidas y a la creación de estos jóvenes cineastas, ¿no? Yo, además, tengo, por historia personal, mucha cercanía con lo que fue el trabajo que realizó la gente de Chile Films. Y también soy muy cercana a los avatares que tuvieron que sobrellevar con posterioridad, en esos años precisamente. ¿Ah? Y por lo tanto me hago parte, me siento profundamente honrada y llamada a poner mi parte en esta historia, que no es la historia solo de ellos, que no es solo la historia mía, sino que es la historia de una generación completa de jóvenes llenos de sueños, de esperanza y con capacidades tanto intelectuales como creativas en general, que fueron arrasadas en virtud de una represión fundada en la persecución de las ideas, ¿no? Eso es lo que desgraciadamente permanece pendiente hasta hoy. Yo creo, si no me equivoco, si no saco mal la cuenta, han pasado 46 años. Y estamos a casi medio siglo y no sabemos dónde están Carmen, dónde están Jorge, dónde están los detenidos desaparecidos. Entonces, hay una deuda histórica con la verdad y con la justicia, que con la memoria podemos de alguna manera comenzar a poner en su sitio las cosas en el lugar de la historia que les corresponde. Qué mejor que el Museo de la Memoria cumpla con esa tarea, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras. La verdad es que a mí igual me emociona, digamos, escucharte. Igual quería contarles, se me quedó en el tintero para que todos puedan ver esta película, este documental a continuación cuando terminemos esta entrevista. Va a estar alojada en nuestro sitio de Conectados con la Memoria, en el apartado de series y películas. Va a estar disponible a partir de las 11:30 de la mañana del día de hoy y hasta la medianoche, así es que tienen, bueno, a partir de un ratito más, hasta la noche, hasta el final de este día, para poder ver el documental. Ahí va a estar liberado en nuestro sitio. Además, más ratito vamos a poner el link directo para que sea más fácil llegar hasta él. Y bueno, quería conversar un poco, compartir un poco de lo que, sin contar de qué se trata, pero más o menos de algunos aspectos relevantes, importantes de lo que ha sido este documental. Entonces quería preguntarte en primer lugar, Patti, digamos, como directora, ¿cómo fue que nos cuentes un poco la génesis, cómo surgió la motivación o qué concatenación de hechos llevaron a que te plantearas hacer este documental y empezaras a hacer el rodaje de lo que fue Aide y el pez volador?
Muchas gracias. Bueno, es una historia larga si uno la mira ya en retrospectiva y nos tiene aquí en este 2020 con el estreno online que tuvimos este año acá en nuestro país, pero esta es una historia que se remonta hace ya unos 14 años cuando conocí a Aidé, eh, en el contexto de una investigación sobre sobrevivientes de prisión política y tortura. Y por supuesto que la historia de Aidé me marcó profundamente, porque lo primero que uno ve cuando la conoce, digamos, es una mujer muy íntegra, muy luminosa, muy como fuerte y tierna, pero la historia que ella ha vivido es tremendamente dolorosa, y lo más doloroso es saber que esa historia que ella ha vivido no es solamente su historia, sino que es la historia de muchísimas otras mujeres y hombres de nuestro país. Entonces de ahí la motivación de querer hablar de eso, de querer en el fondo contribuir también desde una película para hablar sobre la prisión política, sobre la tortura, y en el caso particular de Aidé sobre el aborto forzado en tortura, porque Aidé hoy día es una mujer ya grande, estuvo hace poquitos días de cumpleaños, pero era una joven de 21 años cuando ella estaba embarazada y es detenida, ¿no?, por agentes de la Armada. En esas circunstancias, digamos, eh, el bebé que ella esperaba, producto de la tortura, fallece, y bueno, y esa es una historia muy dolorosa que ella nunca había contado. La cuenta por primera vez a la periodista Alejandra Matus, quien publica un reportaje con esa historia. Y en el fondo, la historia relatada por Aidé a Alejandra es lo que a mí me motiva de alguna manera a llevar esa misma historia tan potente en el papel, a llevarla a una película, ¿no?, una construcción audiovisual. Y en ese proceso se suma Paola, que es la productora y guionista, se suma desde luego Aidé como cómplice también de esta historia, Alejandra, y una serie como de personas, porque esta película también habla como de esas acciones desinteresadas, como en el fondo hay un núcleo en el documental que es un caso judicial único en nuestro país, que es en el fondo el que lleva el caso de Aidé a tribunales, ¿no? Y esa es la historia que relata el documental, el caso judicial en el presente, y de idas y vueltas también en la historia de Aidé en el pasado, pero como todo eso tiene ecos en el presente. Eso es más o menos, me cuesta un poco explicarlo de modo sucinto, porque es una historia como mucho más compleja, que les invitamos por supuesto a ver en esta película, que tiene momentos muy dolorosos, pero que es sobre todo muy inspiradora, que es lo que nos mueve en realidad a realizarla. Respecto a lo que tú mencionabas en tu respuesta, precisamente, digamos, el tema digamos, que se trata en buena parte del documental es bastante delicado, bastante difícil de hablar, y sobre el que en realidad como país muy poco se ha hablado, ¿no? Que como es la violencia político-sexual en la dictadura, el tema del aborto forzado que menciona, el tema de la tortura sexual hacia mujeres. Entonces, fue un tema complejo, digamos, que toca aspectos muy íntimos de las personas. Entonces quería preguntarte un poco cómo fue abordar ese tipo de temas o ese tipo de aspectos dentro del documental, ¿no? Porque hay un relato que, como tú dices, tiene que ver con la solidaridad, hay todo un hilo del relato sobre el paso por tribunales del caso, pero también está este otro aspecto que es complejo porque es muy doloroso. Entonces, me gustaría saber o sea, que nos contaras un poco cómo manejaron ese tema como equipo y junto con Aide, ¿no? Sí, como tú dices, es un tema que realmente el resultado que uno ve en la película es fruto justamente de ese trabajo en equipo, de la disposición, de la generosidad de Aidé para compartir su historia con nosotros, y del trabajo de Paola como co-guionista, el director de foto, la sonidista, la montajista, o sea, todo un equipo que está detrás para hacer esta historia, que es una historia tan dolorosa, tan fuerte en muchos sentidos, pero hacerla también de una manera artística, cinematográfica, que en el fondo no cayera por ningún motivo, digamos, en el morbo, pero que fuese suficientemente clara también respecto como del horror que se había vivido. Entonces hay una serie de desafíos para nosotros como equipo cinematográfico, ¿no?, para dar cuenta de esta historia, y ahí, bueno, el
parte de eso, digamos, lo fuimos trabajando a través de un tratamiento a través de fotografía fija, que es una característica de la película, que nos ayuda de alguna manera también a entrar en esos temas a través del relato, pero con una imagen que pueda resultar evocadora, y que nos permita finalmente conectarnos con la experiencia vivida por Aidé, que no es solamente una experiencia del pasado, sino que lo que vamos a ver en la película también es cómo esa experiencia vivida tiene ecos hoy día en el presente, y son ecos que no solamente persisten en ella, en su cuerpo, en la memoria de ese dolor vivido, sino también en el entorno familiar, en sus hijos, ¿no? Y en familiares, y a partir de eso uno puede también extrapolarlo a la experiencia de muchísimas otras personas. Entonces, ahí era, digamos, el desafío principal de finalmente hablar de estos temas que tienen que ver con la búsqueda de la verdad, de la justicia, ¿no? Que un poco dar cuenta de esos temas que son tan, digamos, es tan complejo acceder a la verdad y a la justicia. Esos temas tenían que estar suficientemente claros, pero también el tema de la tortura, que ha sido temas que no han sido suficientemente abordados, y que teníamos el desafío de llevarlo. Sí, indudablemente el documental es un aporte importante en ese sentido. O sea, yo creo que yo he visto harto material en esta temática, evidentemente por el trabajo en el museo, y creo que es uno de los pocos trabajos que en ese sentido ha logrado abordarlo de una manera sobria, pero al mismo tiempo clara, ¿no? Y abierta, que hace tanta falta en nuestro país. Bueno, ahora quería hablar con Paola, hacerle una pregunta en relación especialmente al contexto que nos ha tocado vivir a todos, y que le ha tocado también debutar, digamos, este documental. Ha sido complejo. Yo tengo entendido que ustedes tenían un debut fijado para hace un año atrás, poco después o sea, y poco antes fue el tema del estallido. Y luego de algunos meses vino esta pandemia, entonces ha sido como bastante complejo, me imagino, en este contexto, parir un poco este documental. Entonces, si nos puedes contar cómo ha sido un poco el recorrido, y de alguna manera cuáles son las expectativas que tienen, considerando todas estas circunstancias tan complejas, ¿no? No, bueno, el recorrido igual partió bien en el sentido que tuvimos como el privilegio de alguna manera de poder estrenar la película en Hot Docs en abril del año pasado, que es uno de los festivales más importantes de cine documental del mundo, y eso obviamente fue importante para visibilizarlo afuera, y eso también es importante, porque yo creo que son realidades que obviamente nos llaman a nosotros porque son chilenas, pero también lamentablemente una realidad que cruza Latinoamérica y que cruza de muchas maneras todavía al mundo hasta hoy, por lo tanto, y sobre todo también en la violencia hacia la mujer y todo lo que tú nombraste, digamos, ¿no? Que se expresa de muchas maneras. Entonces también eso ha sido muy importante para que esto también ayude a abrir otras ventanas de reflexión afuera. Y bueno, seguimos un camino de festivales que iba muy bonito, por así decirlo, y bueno, teníamos previsto el estreno como en sala presencial, que era una cosa muy anhelada, porque lo íbamos a hacer a través de un programa que es Miradoc, que nos permitía, que era algo muy importante, recorrer Chile de alguna manera territorialmente, que también sentíamos que era importante, pero bueno, vino el estallido social y por razones obvias se tuvo que suspender. De ahí le dimos una nueva vuelta y fijamos fecha en abril, y de ahí a 2 semanas antes de estrenar, ahí casi con los crespos hechos de nuevo, ahí la pandemia, pero nada, obviamente que en ese momento nos dio como una pena, un bajón, por así decirlo, porque era la posibilidad de compartirla en muchos lugares. Obviamente que el tema presencial no es cambiable, hay una experiencia obviamente única cuando uno está en la sala, puede dialogar, puede tocar a la gente, sentir las energías, ¿no? Y que es muy, muy importante, puede producir un diálogo muy, muy bello. Pero nada, también nos dimos cuenta y lo sabíamos, que era súper importante que la película dialogara, que conversara. Para eso estaba hecha también la película, ¿no? Alguna manera, para eso también era el acto tan generoso que hizo Aidé de un poco, y no Aidé y su familia también hay que decirlo, ¿cachai? La gente un poco que la rodea, y era importante justamente hacer honor y justicia a eso, el compartirla, ¿no? Y de alguna manera, como tiene que ver también con nosotros, que somos personas un poco resiliente, por algo bien dicho, como el mal tiempo buena cara, y entonces uno empieza ahí como ya, bueno, como esto, que es un problema, transformarlo en una oportunidad, y lo empezamos a ver así, ¿no? Y eso nos abrió oportunidades en el sentido de que lanzamos la película digitalmente desde junio, pero lo hicimos ya no solo a nivel nacional, sino que a nivel latinoamericano y a todo el mundo. Entonces de alguna manera nos dio la posibilidad
de convocar más gente, de tener más acceso. Es verdad que el Internet también tiene sus limitaciones, tiene su posibilidad de abarcar mucho, también tiene otros problemas, pero en general nos permite llegar a una cantidad de gente y de realidad y de personas que a lo mejor antes hubiera sido inimaginable, y lo aprovechamos desde ahí, y también nos obligó también a pensar otro tipo de estrategias también de cómo llevar a la película, y yo creo que también se abrieron caminos muy bonitos e importantes de aprendizaje, ¿no? Para estrenar la película hicimos una serie de paneles que dialogaban en torno a la película, desde temáticas directas de la película, pero otras no tan directas, pero están muy en relación muy con la profundidad de la película. Y eso sí es muy bonito porque en el buen sentido nos llevó a relacionarnos con más mundos, con más personas, y en ese sentido expandir, ¿no? Abrir nuevas ventanas de reflexión y discusión con la película. Y nada, muy contentos, y ahora estamos también contentos porque desde hace como ya un mes, un poquito más, también está disponible en Onda Media, así que eso nos tiene muy contentos porque de alguna manera dentro del territorio chileno la gente la puede ver, y seguimos trabajando en buscar nuevas instancias. Ahora está el desafío que ojalá se pueda, nos interesa mucho también que la película dialogue con las nuevas generaciones, que entre de alguna manera en universidades, en colegios, y una noticia que a lo mejor incluso, ahí a lo mejor no lo sé si sabe porque salió hace poquitos días, que también está cruzando nuevos mundos. De hecho ahora se va a mostrar en poquito tiempo más, si todo sale bien, en Irán, en un festival de cine de derechos. Qué bien. Que están haciendo un foco de cine chileno, y dentro de las películas elegidas eligieron Aide, y es bonito, ¿no? Como uno puede ir dialogando con distintos mundos a veces inimaginables con la película, y todo esto se ha abierto a partir de todo esto, ¿no? Entonces, a la larga nada. También la película nos enseña eso, ¿no? Como a partir de cosas que, bueno, no es comparable, porque obviamente lamentablemente la situación que vivió Aide, y no solo Aide, sino que otras personas, incluso hasta el día de hoy siguen viviendo, lamentablemente es terrible. No se puede comparar, pero también nos enseña eso, ¿no? Como de alguna manera, más allá de los dolores y todo, siempre hay posibilidades de buscar formas de seguir construyendo comunidad, de seguir compartiendo las cosas importantes, y eso también hemos aprendido en este camino que nos ha llevado la película a lanzarla más digitalmente y por otras instancias. Así que muy contento y con mucho que hacer todavía. Excelente, tuvimos hasta una primicia entonces, una noticia, una primicia mundial. Entonces van a poder ver la película en Irán, subtitulada me imagino. Excelente. Sí, pero de todas maneras, o sea, es indudable que a pesar de que son culturas tan diferentes y todo, siempre hay una conexión. O sea, uno podría pensar cuál es la motivación de un festival iraní de hacer un foco de cine chileno, y sin embargo existe interés. Entonces eso es interesante, y como dices tú, es una excelente vitrina. Bueno, quería continuar ahora, digamos, preguntar la idea, saber un poco más de ella desde otra perspectiva, ¿no? Como protagonista, como la persona que en el fondo motivó a hacer esta película, este documental. Te quería preguntar porque, bueno, digamos, el nudo argumental del documental se remite al pasado, ¿no? A un pasado que hace ya 40 años o un poco más, un hecho doloroso que te sucedió hace muchos años, pero al mismo tiempo te acompaña, digamos, durante todo el proceso de rodaje del documental, te acompaña en un momento que es el hoy, lo que te sucede hoy día, lo que te transcurre, digamos, durante varios, no sé, meses o años, que fue el proceso de grabación del documental. Entonces yo quería preguntarte un poco qué significa para ti hoy, y una vez que ya lleva estrenado el documental varios meses o un año, ¿qué ha significado, digamos, el rodaje de este documental para ti en tu vida? ¿Cómo ha incidido? ¿Qué importancia, si es que ha tenido importancia, digamos, en lo que es este otro proceso tuyo, ¿no? De todo lo que te pasó? Un poco ese es el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué ha significado este documental para ti? El documental en mi vida tiene varias etapas, pero vamos a tratar de hacerlas breves. La primera de ellas es que subestimé la importancia de un documental, y sencillamente cuando la directora, nuestra estupenda directora,
muy tranquilamente me dijo, contemos esta historia, ¿qué te parece? Yo pensé en algo, sinceramente, en algo para mis nietos. Me imaginé una cosa mucho más sencilla, más casi con vergüenza lo digo, ¿no? Porque casi como de carácter medio como escolar, fíjate, como, y da cuenta de la mirada tan pequeña que yo tenía de la labor que hacen los cineastas y en particular la gente que hace documentales. La segunda etapa de esta historia es simplemente de adaptación a una suerte de permanente invasión que es algo de lo cual tú tienes que aprender a funcionar, porque obviamente no hay un guión. Yo suponía que los documentales, otro aspecto de ignorancia de mi parte, que los documentales tenían un guión súper claro y que uno le decían, ahora tú haces tal cosa. Mentira. La Pachi y su equipo me seguían por todos lados y yo al final llegué al extremo de no acordarme que andaba con micrófono en las situaciones más insólitas, ¿ya? Y esa ya fue una parte como de integración y ahí entré en una fase también de admiración, de enamoramiento por el trabajo en sí mismo, ¿no? Esto de estar pero no estar, el que tú sepas que el equipo está pero que no necesariamente lo estás viendo, el hecho de que ellos te están acompañando pero no están contigo. Hay ahí una cantidad de aspectos que son súper interesantes y que a mí me hicieron pensar que en otra vida yo me dedicaría a hacer esto si tuviera oportunidad de prepararme profesionalmente para ello, ¿no? Me encantó, yo me enamoré del trabajo de ello y además aprendí a valorarlo como correspondía. Pero luego viene la última etapa, que es una etapa que tiene, que yo la llamo como de mi más profunda deprivación, porque yo terminé adaptándome y acostumbrándome a andar con el equipo para todos lados, y llegó un día en que el equipo dijo, chao, ahora vamos a editar, ahora... Y desapareció el equipo. Y, los eché mucho en falta, porque además era un equipo adorable, una gente súper linda, los eché mucho en falta. Pero se me tuvo que quitar el echarlos en falta cuando finalmente me mostraron el resultado del trabajo. Porque ahí lo que me pasó fue que entré en shock, como parece que es habitual en mi caso, digamos, al verme en una cámara, en una pantalla gigante, con todos esos pequeños detalles que a uno no quiere que se le vean, y mucho menos aún con una directora que desde mi perspectiva seleccionaba deliberadamente todas aquellas escenas en las cuales yo sufría, lo pasaba mal, lloraba, y yo era una dirigente, y yo era una sobreviviente y una luchadora social, y no tenían por qué estarme mostrando de esa manera. Estuve en rebeldía, no sé, debo haber estado su rato, ¿eh? Y santa paciencia al equipo para entender y manejar la situación. Porque al final de cuentas lo que yo tenía que comprender es que la obra, una cosa es que relate una parte de mi historia, pero otra cosa es que la obra es la obra del equipo, ¿ya? Es la opción del equipo. Ahora, cuando yo constaté que el equipo había hecho lo correcto y cuando tuve que aprender a comenzar a mirar esta obra de una manera diferente, no como un momento que me exponía, que me mostraba frágil, que yo no quería y todo eso. Fue cuando estrenamos precisamente en Toronto. Cuando allí comenzaron a abrazarme las mujeres y los hombres y a decirme al oído, mujeres de todas partes del mundo, y a decirme, a mí también me pasó esto. Gracias. Y empecé a darme cuenta que al hacer ese abordaje, la película permitía que un montón de personas se sintieran tocadas e interpretadas y por lo tanto interpelados muchos también a decir lo suyo.
gente que venía de conflictos, de guerras espantosas, gente que venía de Centroamérica, tuvo gente que venía de nuestro propio país. Tal y como tú muy bien señalaste, Paulina, a la hora de los informes de prisión política y tortura, las mujeres prácticamente no hablamos de estos temas. Entonces, el informe Valech 1 y 2 no consigna debidamente. Hay apenas, te invito a leer el informe Valech, hay apenas un capítulo que dice tantas mujeres consignan haber estado embarazadas al momento de ser torturadas. Y se acaba, no hay más tema. Es el tema exactamente de arrancar la vida por parte de los agentes del Estado, y sin embargo no es un tema. De hecho, yo misma contribuí a ese silencio, a pesar de que en el informe yo doy cuenta de lo que sucedió, pero yo misma contribuí porque como dirigente me dediqué durante toda mi vida a llevar adelante nuestras demandas por verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición, pero nunca desde una perspectiva personal y privada. Siempre dejé de lado, dije, no, este no es un tema de casos emblemáticos, este es un tema de lo que le pasó a la juventud, a la gente de este pueblo a partir del 73. Y dejé completamente de lado lo mío. Lo que hace la Alejandra Mato es sacarme del rol de dirigente y me lleva por el camino dulcemente del contar lo de uno. Y luego el equipo lo convierte en un documental. Ahora, aquí hay otro actor. Y perdóname, pero aquí hay un actor que es principalísimo, que tiene que ver con las cadenas de amor, con todo lo demás, los otros. Pero aquí hay un personaje que se tomó el documental y que lo hizo propio, y que es probablemente el que lo pescó en su alita y se lo llevó para Irán. Porque el pez volador no era el propósito inicial. El pez volador apareció en el camino y el pez volador ha hecho con nosotros lo que se le ha ocurrido. Él nos ha llevado para allá, para acá, resultó siendo con unas alas del porte, veto a saber qué cosa, gigantesca, él es un revoltoso. Este hijo mío terminó siendo un ser increíble, que nos lleva y nos trae y que además nos da muchas sorpresas, ¿no? Y que hace que las personas lleguen al punto que a mí me encanta, y es que me dicen, ya vi el pez volador. Se olvidan que la película se llama Aide y el pez volador. Ellos me dicen, ya vi el pez volador. Y me mandan cosas de peces voladores y regalos. ¿Ves tú? Me mandan dibujos, acuarelas, peluchitos, me mandan toda clase de cosas, porque el pez volador se ha convertido en un símbolo que yo estimo, no es solo el de mi hijo, ¿no? Sino que el de todas aquellas mujeres que, habiendo sido detenidas, muchas de ellas sobrevivientes, pero otras tantas detenidas, desaparecidas, ejecutadas políticas, mujeres que estaban embarazadas, esos hijos pueden hoy día ser representados en este pez volador también, ¿no? Y eso yo creo que en ese sentido el valor que tiene la decisión que tomaron como equipo, la Paola, la Pachi, la Titi, de entrar por el lado que entraron, más allá de que la protagonista ya se haya votado en rebeldía en su momento, yo creo que ellas hicieron lo correcto. De lo contrario, no habría pasado de ser un discurso como el que yo normalmente hago, que son discursos como de arriba del cajón azucarero, ¿no? Que a la gente le entra por una oreja y le sale por otra. Y a nadie le importa hablar de estos temas así. En cambio, cuando tú llegas al corazón de las personas, cuando tú llegas a la propia historia de las personas, allí las personas reaccionan. Y hoy la difusión que ha tenido y el debate que ha promovido el documental excede con mucho lo que yo jamás hubiera podido hacer con un discurso arriba de mi cajón azucarero. Así que sí, es un proceso y vamos a ver ahora cómo sigue esta cosa, ¿no? Pero, y es más justicia y más verdad que toda la que me pudo haber dado jamás la justicia de los hombres, que le digo yo, la justicia de los tribunales. Muchas gracias. Sí, pasa que lo que tú decías, ¿no? Que una historia que tú consideras personal o individual,
en realidad forma parte de la historia de muchos. Entonces, por eso que es pues, posible y se da ese transporte, ¿no? de esta historia que es tuya, que es tan personal y que es tan única, hacia, como dices tú, incluso más allá de las fronteras de nuestro país. O sea, es una cuestión en la cual muchas personas se pueden sentir identificadas. Así es. Yo quiero agradecerles, ya se nos acaba el tiempo, yo quiero agradecerles enormemente la presencia a cada una de las tres, Pachi Bustos, Paola Castillo, Aideo Reuter. Igual quiero invitarlas, si es que quieren hacer algún comentario final o invitar a la gente a ver esta película, a no perderse la oportunidad de empaparse de esta historia, de conocer esta historia y de sentir ese vínculo como tantos con este pececito volador. Le cedo la palabra a cada una de ustedes. Pachi, si quieres comenzar. Bueno, nada, agradecer nuevamente la posibilidad de estar en este día tan especial, invitar a todos, a todas, a todos a ver la película. Es una película que, como decimos, no es solo la historia de Aidé, sino que es la historia de tantas y de tantos en nuestro país, y es una historia que creo que además nos permite conectar con muchos otros temas. Hemos hablado a través de la película de feminismo, de justicia, de salud mental, de tantos temas, que creo que es una película que en el fondo parte de la historia personal de Aidé, pero en el fondo se amplifica a mirar nuestra historia también desde el presente, desde muchos ángulos. Así que ojalá la puedan ver, van a salir realmente muy inspirados ahí, porque la película es como un pequeñísimo acto de reparación, porque el daño causado es irreparable, pero creemos que lo primero es el reconocimiento y que ojalá se extrapole a tantos. Paola. Sí, también agradecer también sí, es muy emotivo y muy, no sé, coincidente de estar mostrando esta película en este día en especial, y eso ya nos tiene muy contentas, muy honradas. Y nada, seguir invitando a ver la película, porque aparte de todo lo que se ha dicho, creo que también es una película que desde otro ángulo también es muy pertinente a lo que está pasando hoy día en una época de tantos cambios, de tantas transformaciones, y cuando la vean se van a dar un poquito cuenta ahí del por qué tal vez uno lo dice, ¿no? Pero también una película que nos invita a reflexionar el poder que también tenemos como seres individuales para también provocar cambios de alguna manera, ¿no? Como también la importancia que tenemos nosotros como seres personales, digamos, más allá de las instituciones, de que también podemos ayudar y depende de nosotros también a provocar cambios que a veces se ven tan imposibles. Y esto lo remite un poco específicamente a un personaje que es Vicente Barzana, de alguna manera, que es un personaje clave en la historia de Aidé, un abogado invisible que es parte de su motor de que movió todos estos hilitos dorados y llegamos a nuestro pez volador. Así que creo que también por ahí también hay una enseñanza muy bonita que compartir y que podemos reflexionar, y que es muy atingente a lo que está hoy pasando. Así que ojalá que la puedan ver y que les pase también lo que nos ha pasado a nosotros con toda esta potente historia. Aidé. Vengan a ver el pez volador, vengan a conocer el pez volador, piensen en cuántas de sus madres, de sus abuelas, de sus tías pudieron vivir algo semejante. Piensen en la historia de su país a través de los peces voladores, pero piensen también, sobre todo, como decía la Paola, en este momento de la historia, en el 2020, en este año y en este periodo que se abre, lleno de desafíos, en el cual tenemos la posibilidad de imaginar cómo podríamos vivir o cuál sería el país en el que queremos estar y construir y aportar. Esta reflexión abre esos espacios. ¿Cómo entendemos el mundo de la mujer? ¿Cómo entendemos las militancias? ¿Cómo entendemos la violencia? ¿Cómo entendemos los sistemas en los cuales nos movemos? Es una película que invita a reflexionar, como muy bien decía la Pachi, en muy diversos ángulos. Y en ese sentido, creo que esto pasa de ser cualquier cosa menos una experiencia personal y privada de nadie, sino que simplemente es la historia de los peces voladores del mundo, ¿no? Y muchas gracias por la invitación y de poder honrar a Carmen Bueno, a Jorge Müller, en esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a Aidé,
Paola, Pachi. Entonces quedan todos súper invitados a ver la película. Como les comentaba al principio, va a estar alojada durante todo este día en nuestro sitio de Conectados con la Memoria. En los comentarios de este video van a tener el link directo para que vayan inmediatamente terminada esta conversación a ver la película. De todas maneras, durante todo este día tenemos una agenda intensísima de otras películas, conversatorios, entrevistas. Los quiero invitar especialmente a acompañarnos hoy día en la tarde, a las 7:30, que vamos a tener un conversatorio regional con distintos representantes digamos, de cineastas de distintas ciudades de Chile, moderado por nuestro amigo Pepe de la Vega, así que a las 7:30 es esa actividad. Todos quedan invitadísimos. Y nada, agradecerle que nos hayan acompañado en esta conversación y los dejamos con Aide y el pez volador.